Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es pensar, reflexionar, darle al coco, meditar, intentar ir un poco más allá de las apariencias. Hoy vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar reflexionar un poco sobre un tema, una reflexión que he titulado Eligiendo las semillas. La frase o el título viene de una frase que encontré en un libro titulado Método Habla, un método de oratoria, donde decía que establecer un objetivo es como elegir una semilla. El libro hablaba de establecer objetivos a la hora de comunicar, ¿no? Algo que muchas veces pues no se hace, ¿no? Uno quiere hablar o tiene que hablar en público y establece el cómo, establece el qué, pero lo más importante es qué quiere comunicar. Y bueno, esto también tiene mucho que ver con los criterios que se utilizan a la hora de tomar decisiones, a la hora de establecer objetivos. Hablamos de esto en un artículo, dejaré el enlace. El artículo hablaba sobre los objetivos SMART, objetivos inteligentes. Pero en esta ocasión he querido hacer la referencia a lo de las semillas. Me parece interesante el paralelismo. Por ejemplo, una pregunta fácil. Si tú siembras naranjas, ¿qué vas a cosechar? Evidentemente, naranjas, ¿no? Si siembras melones, pues cosecharás melones. Y si siembras nueces, pues saldrán nueces, ¿no? Así con todos los árboles o con todas las frutas, ¿no? Como lo quieras desarrollar. Tú puedes regar más, puedes tener una tierra más fértil, puedes tener más o menos naranjas o naranjas mejores o peores, todo lo que quieras. Pero si tú siembras naranjas, vas a tener naranjas. Y ya está. Esto es una ley imposible de romper, ¿no? De ahí esa frase famosa de si la vida te da limones, haz limonada. Bueno, el problema es que muchas veces no nos ponemos objetivos y no los planificamos. Y cualquier objetivo o cualquier cosa que uno desee, que uno sueñe, que uno añore, lo que sea, pero que no se ponga por escrito, que no se planifique correctamente, pues no es un objetivo realmente, es un deseo. Esto sería como querer naranjas en tu finca, tener la finca, tener todo, pero no plantar nada. Otras veces ocurre lo contrario. Planificamos perfectamente, pero no establecemos el porqué. Y esto en el símil sería decir, pues yo quiero naranjas y sé cómo podar, cómo regar, lo tengo todo controlado, pero no elijo la semilla, ¿no? Bien, ¿qué es la semilla? En esta analogía, en este símil, ¿qué podría ser la semilla? Pues es ese porqué, esa motivación, esa idea original que se siente en el corazón y en el estómago. Un ejemplo sencillo. Una persona quiere escribir un libro, ese es el deseo. Ahora, para que eso se convierta en un objetivo real, la persona planifica el cómo, cuándo lo va a escribir, qué editorial le va a suministrar las posibilidades de publicar después finalmente ese libro, quién le va a ilustrar el libro, yo qué sé, todas las cosas que hagan falta para escribir un libro. Pero falta la semilla. ¿Por qué quiere escribir? ¿Para forrarse? ¿Para ser famoso? ¿Para ayudar a otro? ¿Para alimentar a su familia? ¿De qué va a hablar su libro? ¿Es algo que lo ha emocionado a él mismo? Todo esto correspondería con la semilla. ¿Por qué es importante elegir la semilla? Bueno, pues porque depende de la semilla que escojamos, no solamente va a variar el resultado, sino incluso si hay resultado. Pero además nos ayudará a saber cómo comportarnos o qué cosas hacer durante el crecimiento de la planta o del proyecto. Voy a poner 3 ejemplos sencillos. Dejaré fotos además de las diferentes plantas para ver un poco a qué nos referimos. El primer ejemplo sería el bambú gigante o Dendrocalamus giganteus. Es muy interesante cómo funciona esta planta porque tú plantas la semilla y aparentemente no sucede nada. Puede llegar a pasar mucho tiempo antes de que la semilla o de que la planta aparentemente germine. La planta ha germinado, lo que ocurre es que el proceso está todo bajo tierra. Incluso pueden llegar a pasar 5 años sin que tú veas la planta salir. Pero cuando por fin sale este bambú, el crecimiento es espectacular. Llega a crecer en condiciones favorables 4 decímetros por día, es decir, 40 centímetros por día. Esto es una burrada. Y llega a medir 42 metros. Es una planta además que tiene después una duración pues bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al ser un palo realmente, porque el bambú es un palo con unas hojas, pero es realmente un palo muy grande, muy alto, necesita unas raíces muy estables para poder sobrevivir.
Entonces, durante los primeros meses, durante los primeros años incluso, la planta lo que hace es crecer por debajo. El crecimiento no se ve, pero realmente sí es real. ¿A qué proyectos podríamos asimilar al bambú gigante? Pues son objetivos a muy largo plazo, de estos que parece que no avanzan. Aquí podríamos meter los proyectos web, ¿no? Las empresas basadas en dar para recibir, o también los proyectos muy ambiciosos que van a conseguir resultados espectaculares, pero que requieren una planificación y una preparación muy larga, muy compleja. Claro, cuando uno tiene una semilla así, cuando uno tiene un proyecto así, tiene que estar preparado para todo ese tiempo en el que no va a conseguir no absolutamente nada, pero muy pocos resultados y además pues prácticamente cero resultados económicos, ¿no? Este podría ser un ejemplo de semilla. Un segundo ejemplo sería la secuoya gigante también. Dejaré una foto. Tuve la oportunidad de estar con la familia del Museo Británico, donde hay un tronco, ¿no? Una porción de un tronco donde se ve todo lo que ha pasado esa secuoya en su vida, ¿no? Todos los acontecimientos importantes de la historia en los que estaba viva ese árbol, ¿no? La secuoya tiene un crecimiento muy constante, muy duradero, y llega a alcanzar también muchísimos metros de altura. Pero este crecimiento sí es constante, o sea, desde el primer día hasta el último, y dura muchísimo tiempo. Aquí la clave no es tanto la preparación, sino ese crecimiento diario, día tras día, día tras día, y también el que el árbol sea capaz de aguantar muchas inclemencias, ¿no? En el tiempo, o muchos ataques incluso, ¿no? Especies invasoras, tormentas, fuegos, etcétera. ¿A qué proyectos podríamos asimilar esta semilla? Pues son proyectos en los que hay que trabajar todos los días para salir adelante y en donde hay que ser capaz de aguantar muchos problemas que van a ir surgiendo. Aquí podríamos meter todos los trabajos de servicio realmente, como un taller de reparación de coches o empresas que se dedican al montaje de aluminio, de madera, reparaciones, una tienda. Aquí en este tipo de trabajos, en este tipo de empleos, la clave es la constancia y la resolución de conflictos. Y tenemos un tercer ejemplo, que sería la enredadera. Hay muchos tipos de enredadera, yo he puesto ahí la foto de la hiedra. La hiedra tiene un crecimiento muy rápido, evidentemente necesita, como otras enredaderas, necesita de algún agarre e incluso de algún otro árbol para poder crecer. Cuando lo consigue, la hiedra es capaz de subir hasta 30 metros de altura. O sea, casi lo mismo, ¿no?, que ese bambú gigante y que otros árboles pues muy altos. ¿A qué podríamos asimilar? ¿Qué proyectos podrían estar dentro de la enredadera? Pues serían proyectos basados en el networking. Ya sabes, eso de hablar con mucha gente, de tener muchas relaciones, ¿no? Tienes que ser capaz de generar mucho movimiento en poco tiempo. Ser capaz de crecer sustentándote en otras personas. Pueden ser socios o relaciones comerciales. Pero también tienes que estar preparado para dejar morir la planta cuando sea necesario, para no asfixiar precisamente a esos proveedores, a esos colegas, socios, y que al final mueran todos, ¿no? ¿Qué podríamos meter aquí? ¿Qué proyectos podríamos meter aquí? Pues aquí estarían las famosas Lean Startups. Este tipo de negocios que crecen muy rápidamente también, que requieren de mucha colaboración, pero que mueren al poco tiempo, eso sí, dando unos resultados económicos muy interesantes. Aplicaciones web, por ejemplo, inventos, ¿no?, de fácil fabricación que después pues rápidamente los imitan, etcétera. Así, fíjate, 3 semillas, 3 tipos de planta o árbol, 3 tipos de proyectos. Dependiendo de la semilla, nuestros objetivos serán unos u otros. Pero es que saber qué semilla hemos escogido no solamente nos permitirá planificar todo el proceso, nos permitirá también estar preparados para lo que nos viene, ¿no?, sabiendo las consecuencias. Pero es que también desde el primer día también vamos a poder saber cuál va a ser el resultado, si lo hacemos bien, de esa planta, de esa semilla que hemos puesto. Ahora, hay una semilla que no queremos nunca. Lo que no queremos hacer nunca es no sembrar. Decíamos al principio, si siembras naranjas, ¿qué sale? Naranjas, ¿no? Si siembras peras, pues peras. Y si no siembras nada, nada, ¿no? Pues no. Resulta que si tú no siembras nada, sale mala hierba. Y aquí sí que tenemos un problema, porque mucha gente, al no escoger semilla, al no plantar nada, lo único que sale es mala hierba. Y después se quejan diciendo, hombre, es que yo no merezco esto, yo no he hecho nada para que me pase esto. Sí, pero es que quizás no has hecho nada para que no te pase lo contrario, para que te pase lo contrario, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, tener mala hierba no es mejor que nada. Por eso siempre hay que saber elegir las semillas.
Esto de mala hierba en Argentina le dicen yuyos, ¿no? Yuyos, no sé si lo imito correctamente. Bueno, pues no dejemos que en nuestra mente tampoco salga mala hierba. Plantemos semillas correctas para que salgan las plantas o los resultados que nosotros deseamos. Terminamos con una frase de Harry Truman: las acciones son las semillas de los hechos donde crece el destino. Ya digo, dejaré como siempre en efectividad.es, en el artículo correspondiente a este audio, si lo estás escuchando en algún otro sitio. Si ya estás en la web, pues te lo agradezco. Ya sabes que efectividad.es es mi casa y yo prefiero pues que vayas ahí, ¿no? Si te es posible. Ahí puedo dejar fotos, como dejaré en esta ocasión, también enlaces a algún artículo o algún artículo de la Wikipedia también que explica lo del bambú. También dejaré un enlace al libro que he citado al principio y un curso que me pareció muy interesante para emprendedores, súper emprendedores. Pues espero que te haya gustado todo esto. Mientras nos volvemos a ver, que lo pases muy bien.